Soy Miguel Hernández Franco y esto es Opinar un Rato. Opinar un Rato es una rama del proyecto de divulgación de ciencias sociales Pensar un Rato. La idea es revisar rápidamente elementos, análisis y preguntas que le ayudan a formarse una opinión más crítica y sólida sobre algún hecho de actualidad nacional o internacional. Pensar un Rato ahora tiene una cuenta en Twitter para que podamos interactuar más efectivamente. Pueden seguirla en @_Pensar un Rato. Patreon es un modelo de suscripción que le permite a la audiencia apoyar financieramente a sus creadores de contenido favoritos mientras reciben material exclusivo. En este caso, los mecenas de Pensar un Rato hacen parte de un chat de Telegram donde ahondamos en los temas y debatimos al respecto, tienen acceso al mini podcast de lectura de poesía, así como a los guiones de los episodios y otros beneficios. Este recaudo se destinará a fortalecer la infraestructura del proyecto, contratar talento humano, mejorar recursos técnicos, etc. Pueden entrar a la página www.patreon.com/pensarunrato, todo pegado. También encuentran el link en la descripción de este episodio y en el perfil de Twitter de Pensar un Rato. Solo tienen que hacer clic en ese link y Patreon los guía en todo el proceso. El 31 de enero de 2021, en su ya usual edición dominical, que incluye columnas y entrevistas, Daniel Coronel y Daniel Samperospina, fundadores de Los Danieles, vieron la noticia de la salida de Roberto Pombo de la Dirección General del Tiempo, cargo que había ocupado durante casi 12 años. Horas más tarde, el mismo periódico confirmó la salida de su director. A la fecha, todavía no tenemos claro quién ocupará el puesto de Pombo, a pesar de que los nombres de María Isabel Rueda, Juan Lozano, Mauricio Vargas, José Manuel Acevedo y otros varios se han mencionado en la conversación pública. La salida de Pombo del Tiempo y el hecho de que llevemos más de 2 semanas sin saber quién será su reemplazo no es un asunto menor ni mucho menos aislado. Hace parte de un largo proceso que implica a todos los grandes medios en Colombia desde que existen grandes medios en Colombia y que revela la magnitud de su crisis al tiempo que anuncia los pasos de animal grande con que el fascismo colombiano se prepara para las elecciones de 2022 en las que pretende consolidar de una buena vez y para siempre su peligroso proyecto. Hablar de la crisis de los medios es un cliché que bordea ya en el tedio y sin embargo, dicha crisis no parece hacer más que agravarse. Nadie parece tener respuestas o soluciones para ella. Cada día cierran más medios y los pocos que logran sobrevivir lo logran vendiendo su alma al diablo, es decir, a las grandes corporaciones cuyos intereses están alineados con los políticos a los que se supone que los medios deben cuestionar, fiscalizar, ridiculizar y respetar, denunciar, caricaturizar y criticar. Pero al ser propiedad de grandes corporaciones o de grupos económicos cuyos intereses están representados por los políticos que gobiernan, los medios de comunicación tienen que balancear independencia con viabilidad financiera y no siempre lo logran. Por otra parte, y por la singular dinámica en la que los medios existen en Colombia, esta crisis tiene unos matices particulares que tienen que ver con quiénes ocupan los lugares de poder en los medios, en cuál es la relación que tienen con el poder y quiénes son su sustento económico. En este episodio de Opinar un Rato revisaremos varias capas del contexto de esta crisis, así como problemáticas y análisis que conviene tener en cuenta para formarnos una opinión sobre la crisis de los medios en Colombia. Vamos pues. Como siempre, para formarnos una opinión sobre cualquier cosa, lo primero que necesitamos es algo de contexto. El contexto particular de la crisis de los medios en Colombia tiene varias capas. Empecemos con la primera. Los medios de comunicación en general son un fenómeno que podríamos llamar moderno. Por moderno nos referimos a eso que conocemos como la Edad Moderna, que comenzó más o menos por allá en el siglo XV o XVI con el proyecto de la Ilustración y con la invención de la imprenta de tipos móviles. Es importante aclarar que no tiene mucho sentido ponerle fechas específicas de inicio y fin a las épocas, y lo mejor que podemos hacer es buscar los avances técnicos que pueden darnos pistas de grandes cambios. En este caso, ya dijimos, hablamos de la invención de la imprenta de tipos móviles cuyo desarrollo y expansión está estrechamente ligado con el proyecto de la Ilustración. Básicamente lo que el desarrollo de la imprenta de tipos móviles permitió fue una más fácil, rápida, barata y en general eficiente transmisión del conocimiento. Fue posible hacer más libros más baratos para más gente. Y entonces, lo que antes era un producto mega costoso al que solo podían acceder monarcas, se convirtió en un producto relativamente accesible para otras clases sociales, especialmente para la naciente burguesía. Y eso hizo a su vez que hubiera más gente letrada con más capacidad para hacerse preguntas, escribir, leer y sobre todo publicar lo que pensaban. Sin imprenta de tipos móviles no habría habido Ilustración.
El caso es que lo anterior va a permitir, aunque me faltan un montón de detalles que son asunto de una serie completa de pensar un rato, para finales del siglo XVI y para comienzos del siglo XVII, el surgimiento de lo que se conoce como esfera pública. ¿Por qué? Porque de la mano de la imprenta y del proyecto de la Ilustración también nacerán los periódicos, es decir, esas publicaciones diarias o semanales en las que se cuentan noticias, se comparten opiniones, caricaturas, debates y demás. En otras palabras, la sociedad desarrolló un escenario en el cual poder debatir y deliberar sus problemas. ¿Toda la sociedad? Obviamente no, la gente letrada, pero pues por algo había que empezar. Esta es la primera capa, hubo un desarrollo tecnológico importante que cambió por completo las sociedades. Vamos a la segunda capa. Eventualmente esa tecnología llegó también al Nuevo Mundo y hubo también periódicos acá. Por razones de espacio y forma vamos a obviar un montón de historia que es importante y vamos a irnos hacia finales del siglo XIX, cuando ya Colombia se había independizado más o menos bien de España y comenzaba su mediocre y sangrienta historia republicana. ¿Cómo nacen los periódicos en Colombia? Durante el final del siglo XIX y toda la primera mitad del siglo XX, los periódicos en Colombia fueron los altavoces de las familias políticas que se disputaban el poder en Bogotá y en las periferias del país. Y así, El Tiempo fue el periódico de los Santos, que eran liberales, El Siglo fue el periódico de los Gómez, que eran conservadores, Vanguardia Liberal era de los Galvis, en Santander, y liberales, como su nombre lo indica. La Patria fue el periódico de algunas familias conservadoras en Manizales, El Colombiano de los Gómez Martínez, que eran conservadores en Medellín, y así con un montón de medios, muchos de los cuales ya ni siquiera existen. Se habrán dado cuenta de que dejé por fuera El Espectador, que es el periódico de los Cano y que es el más antiguo de Colombia. Lo dejé por fuera porque El Espectador no fue fundado como altavoz ideológico de familias de políticos y aunque es un periódico claramente liberal, no es lo que se dice liberal de partido, sino de principios. Sin embargo, y como todos los grandes medios en Colombia, es un periódico que se hace desde Bogotá y en buena medida para Bogotá. El caso es que en Colombia, desde que existen los medios de comunicación, han sido fundamentalmente una más en el arsenal de armas con que los políticos se disputan el poder y entonces, más que periódicos, lo que tenemos y hemos tenido son pasquines y plataformas políticas desde las que se llevan a cabo campañas de divulgación ideológica. Obviamente hay gente brillante, buena y comprometida con su labor, pero un par de golondrinas no hacen verano porque el problema no es tanto la gente como la manera en que funcionan los medios de comunicación en general, es decir, el sistema. Hasta aquí he hablado de periódicos, pero no hay que olvidar que el sistema de medios colombianos y en general del mundo estaba hasta hace relativamente poco compuesto también por radio y televisión. ¿Hasta cuándo? Hasta que se desarrolló y consolidó la Internet como principal canal y escenario de comunicación masiva, lo que nos lleva a la tercera capa. Así como en su momento la imprenta cambió radicalmente la forma de las sociedades y sentó las bases de la ilustración y de la modernidad, y aquí aclaro que hay otras bases de vital importancia, pero de ellas no hablaremos en este episodio, el surgimiento, desarrollo y consolidación de Internet como principal escenario y canal de comunicación masiva es el desarrollo técnico que debemos analizar para entender la crisis de los medios. Por un lado, Internet resuelve varios problemas que tienen eso que llamamos los medios tradicionales, siendo el primero y el más importante la concentración de poder. Hasta hace unos años, e incluso hoy en día, ¿quiénes dirigen los grandes medios? Personas que se dedican de lleno a la actividad mediática, sea esta periodística o de otro tipo. Y en el caso de Colombia, personas que tuvieran una cierta tradición familiar de cercanía con el poder o incluso de su ejercicio. Por eso El Tiempo lo dirigía hasta la salida de Pombo Los Santos o gente cercana a Los Santos. Pombo es esposo de Juanita Santos. Y por eso Semana era dirigida por Alejandro Santos antes de la llegada de... Y no es solo eso, también está el tema geográfico. En Colombia los grandes medios se hacen desde Bogotá y en buena medida para Bogotá. La concentración de poder es tanto material como simbólica. Por otro lado, con la llegada de Internet, esa capacidad de concentrar el poder, que tenía mucho que ver también con la concentración de los medios de producción, esto es, imprentas, antenas, micrófonos, cámaras y en general infraestructura para hacer posibles los medios, se desvaneció por la posibilidad que nos ofrece Internet de ser, aunque en menor escala, productores de contenido. Este podcast es un ejemplo de ello. Yo no podría hacer tan fácilmente lo que hago en una emisora grande y tradicional. Y lo mismo ocurre con los blogs o con los videos. Hay una descentralización del poder que antes los medios tradicionales detentaban por completo.
En ese sentido, tanto en Colombia como en el mundo, Internet supuso una crisis para esas dinámicas de concentración de poder que los medios de comunicación tradicionales llevaban manejando por más o menos un siglo y medio y que se manifestaban, por un lado, en su cercanía con el poder político, del que se supone que deberían ser fiscales y críticos, y por el otro, en su posesión de los medios de producción de contenido, es decir, la infraestructura que hacía posibles los medios. Este contexto es la base para pensar la crisis de los medios, cuyo síntoma más reciente es la salida de Roberto Pombo de la dirección del Tiempo y el miedo que reina sobre su eventual reemplazo, que aunque no sabemos quién es, todo parece sugerir que se tratará de alguien con un perfil tan nefasto como el de Vicky Dávila, lo que nos lleva a la segunda parte de este episodio. El objetivo de esta parte es que utilicemos las ideas de la primera parte para empezar a analizar ciertas prácticas que son muy típicas entre los medios tradicionales colombianos. Comencemos con ejemplos. Cuando Néstor Humberto Martínez fue elegido fiscal general de la Nación y pese a que eran de público conocimiento sus incontables conflictos de interés, ya que fue denunciado incansables veces por periodistas y también por políticos de oposición, en distintos medios las entrevistas fueron de este corte. Un funcionario como Néstor Humberto Martínez, que no anda ni chantajeando, ni pidiendo puestos, ni haciendo componendas políticas, sino ejerciendo los deberes de su cargo. Fue ministro exitoso, fue superintendente exitoso, y no hay nadie que lo acuse de representar intereses indebidos. Este ejemplo es útil por su descaro, pero piensen en todas las veces que nombran a un nuevo ministro, que eligen presidente o que llaman a algún político más o menos destacado para entrevistarlo. Incluso si en la entrevista hay momentos críticos o preguntas difíciles, casi siempre suelen estar enmarcadas por gestos de respeto y deferencia, así como por buenos deseos para el nuevo cargo. Piensen en la cantidad de veces que uno escucha decir: muchas gracias por estar con nosotros en la W, en Blue Radio, en la FM, en Semana TV y éxitos en este nuevo cargo, lo felicito, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero saludar al nuevo ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo. Él era nuestro ministro de Relaciones Exteriores, una hoja de vida de la que ya hemos hablado lo suficiente, gran recorrido en el servicio público de Colombia. Señor ministro de Defensa, primero que todo, permítame felicitarlo por este siguiente escalón en su vida pública y desearle mucha suerte en su gestión. Muy buenos días, doctor Carlos Holmes. Es más, piensen en todas las veces que ante hechos que comprometen seriamente a la fuerza pública, como la masacre de Bogotá, la tortura, asesinato y casi desaparición forzada de Dimar Torres, la violación colectiva de la niña en Vera, la recurrente participación de la Policía Nacional en actos de extorsión, la violación colectiva de miembros del Ejército Nacional a una mujer trans hace unos días, el asesinato de una mujer en plena carretera, etcétera, 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 los medios de comunicación se encargan de decir: está mal, pero son manzanas podridas, está mal, pero hay gente buena en la institución, está mal, pero son nuestros héroes, está mal, pero... Lo cierto es que los medios de comunicación tradicionales han llegado a un punto en el que su crítica no es suficiente para generarle crisis al poder político. ¿Qué significa esto? Que es casi imposible, como si lo fue en otra época, que los grandes medios de comunicación puedan lograr que el poder político tenga que cambiar el curso de su acción. Mejor dicho, ¿cuándo han visto ustedes que un ministro, un alcalde, un congresista renuncie tras la revelación de un escándalo de corrupción por parte de un medio? Y esto no tiene únicamente que ver con que los políticos sean unos sinvergüenzas, que lo son, no hay que poner eso en duda, sino con la incapacidad que tienen los medios tradicionales para presionar realmente al poder. En realidad, no importa que denuncien los abusos de la policía, la corrupción del gobierno, la ineptitud del presidente, la mezquindad del ministro de Hacienda, el narcisismo mediocre de Francisco Barbosa, porque el modo en que lo hacen hace que dichas denuncias o críticas sean totalmente inofensivas para los gobiernos. Y lo que esto revela es, a mi juicio, una de las principales explicaciones de la crisis de los medios, y es que los medios tradicionales están tan fuertemente integrados al sistema político colombiano que poner en crisis al poder les implica ponerse en crisis a sí mismos. Los medios tradicionales y el poder político se necesitan mutuamente y por eso tienen ese pacto implícito o explícito a veces de hacerse pasito. Y esto pasa por dos cosas.
La primera tiene que ver, como ya dijimos, con el cambio de tecnología que supuso Internet y con la manera en que este cambio material modificó drásticamente las maneras en que se producía, se distribuía y se consumía la información. Esa descentralización del poder, que tiene que ver con una distribución de los medios de producción de contenido mucho más equitativa, pone en crisis a los medios tradicionales en tanto es un golpe directo al mercado que dominaban. Al haber más oferta, porque somos muchos más quienes creamos contenido mediático, para una relativamente parecida demanda o para una demanda que dependía mayoritariamente de la oferta de los grandes medios, el valor de los medios tradicionales se redujo. Básicamente, las costosas infraestructuras que le permitían a los medios tradicionales producir contenido y concentrar ese poder ya no podían rivalizar con las infraestructuras baratas y masivas que Internet pone al alcance de todo el que tenga un computador y una conexión de banda ancha. Incluso si los medios tradicionales ofrecían, entre grandísimas comillas, una mejor calidad, no podían competir con la creciente oferta, precisamente porque lo que nos permite Internet es un consumo aún más específico y adaptado a las preferencias del consumidor. O, para poner un ejemplo, ¿cuándo podría usted escuchar en un medio tradicional programas de una hora hablando sobre series, películas y videojuegos como en Estúpido Nerd, o las entrevistas tan increíbles que hace la gente de expertos de sillón, o los análisis que se hacen desde Presunto Podcast? En todo caso, y aquí el punto central, esta crisis profunda que tiene que ver con la dimensión económica del problema obliga a los grandes medios a buscar actores que puedan pagar sus elevados costos de producción. Y entonces esos grandes medios que antes pertenecían a familias que estaban estrechamente vinculadas al poder, ahora pasaron a ser propiedad de grandes grupos económicos y para lograr viabilidad financiera perdieron mucha de su independencia. La segunda razón tiene que ver con la tradición de cercanía de los grandes medios con el poder político, que, incluso con la llegada de estos nuevos actores económicos, sigue vigente hoy en día. Piensen, por ejemplo, en Blue Radio, que está dirigida por Néstor Morales, que es el esposo de la hermana del presidente de la República. Claramente, él era el director desde antes de que la gente supiera quién era ese charco de cumis vencido que tenemos por presidente, pero también es innegable que su cercanía familiar con quien hoy ocupa el cargo más importante del poder político nacional determina en buena medida los sesgos con los que Néstor da las noticias. Y Néstor no es el único ejemplo. Luis Carlos Vélez, director de la FM, es el esposo de Siad Char, que es parte de la familia más poderosa de la costa atlántica y que tienen congresistas, alcaldes y gobernadores, además de una extensa red clientelar. Por si fuera poco, hace unos días se anunció que su padre aspiraría al Congreso por el Centro Democrático, que es el partido del presidente. Al final, el mayor struggle de Luis Carlos es tener que fingir algo de imparcialidad, cosa en la que es tan mediocre como en el resto de actividades que desarrolla. En fin. El punto es que en todos los grandes medios y particularmente con quienes los dirigen hay vínculos estrechos y en algunos casos de consanguineidad o de afinidad, explícitos o implícitos, de cercanía con el poder político. Nuevamente, a los grandes medios no les conviene hacer un verdadero contrapeso al poder ni presionarlo realmente porque ellos hacen parte de la misma clase y del mismo enorme sistema que constituye la política colombiana. Y entonces, así como Internet pone en crisis el aspecto económico que tiene que ver con la posesión de las infraestructuras de producción de contenido mediático, también pone en crisis estos vínculos políticos. Esto porque Internet no es solo un canal de comunicación, sino el escenario en que ocurre la comunicación. Y entonces la relación que existía entre los medios tradicionales y sus audiencias, que estaba definida en buena medida por estas grandes figuras de los medios, comenzó a resquebrajarse en la medida en que este nuevo escenario permitía el surgimiento y la consolidación de nuevas voces que no venían de esta larga tradición de cercanía con el poder. Perdón, este punto me quedó re largo. Sigamos. Una tercera razón que es muy específica al contexto colombiano tiene que ver con una solidaridad gremial que se vive en los grandes medios de comunicación desde hace algunas décadas. Esta solidaridad tan fuerte comenzó durante los años 80 cuando los carteles de Medellín, Cali y el norte del Valle comenzaron a matar a los periodistas que se les enfrentaban. Para resistir al embate del narcotráfico, los grandes medios cerraron filas entre ellos, cosa que les permitió sobrevivir esa época, pero cuyo legado es esa solidaridad acrítica con la que estos grandes líderes de opinión se defienden unos a otros, a pesar de que sea más que evidente la mediocridad o la inmoralidad con que proceden muchos de sus colegas. Por eso, alguien como Daniel Coronel defendía a Vicky Dávila pese a que esta última hace años dejó de dedicarse al periodismo para consagrar su carrera a la propaganda de la ultraderecha.
Por eso Mabel Lara defiende a colegas que son indefendibles, como cuando Luis Carlos Vélez salió a lloriquear porque le hicieron un par de memes tras su inapropiado comentario sobre las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Esta solidaridad gremial, que en principio fue un exitoso mecanismo de defensa, terminó convirtiéndose en el escudo con que los mediocres y los mezquinos que alcanzaron posiciones de liderazgo en el gremio podían mantener dichas posiciones mientras aprovechaban el prestigio de otros colegas mucho más serios, talentosos y rigurosos que ellos. En otras palabras, el gremio periodístico colombiano y particularmente el gremio de los grandes medios terminó siendo incapaz de purgarse a sí mismo y de sancionar las evidentes faltas éticas de muchos de sus colegas en el nombre de esta solidaridad gremial. Eso ha contribuido al creciente desprestigio de los grandes medios tradicionales, que sacrificaron en buena medida su rigor y su capacidad para hacer contrapeso al poder por defender colegas mediocres pero famosos. Todo lo anterior ha contribuido a una descentralización del poder de los grandes medios tradicionales, que es, podríamos decir, el núcleo de su crisis. Por un lado, esto tiene que ver con una distribución de los medios de producción de contenido mucho más equitativa, que pone en crisis a los medios tradicionales por varias razones. La primera es económica y la segunda es política, y ambas están mediadas por el desarrollo y la consolidación de Internet. Hay una tercera razón que es particular al caso colombiano y que tiene que ver con la manera en que se ha construido el gremio en Colombia. Sin embargo, y así como Internet es el gran factor de la crisis de los medios, también lo es del surgimiento de nuevos actores, nuevas voces y nuevas miradas. Miremos esto en la tercera parte del episodio. Mientras el centro del poder mediático está en una crisis de la que no logra salir, las periferias están floreciendo con cada día más nuevos pequeños actores que se están organizando, que están tratando de entender las nuevas dinámicas de la comunicación masiva y que quieren hacer parte de la conversación pública. Lo que Internet va a permitirnos es una redistribución de los medios de producción de contenidos por cuenta de su abaratamiento. Si antes, para hacer un programa de radio o para tener una emisora tradicional, se necesitaba de una enorme infraestructura y de un enorme músculo financiero que permitiera mantenerla en movimiento, hoy en día, como lo prueban este y los cientos de miles de podcasts que existen en el mundo, nunca ha sido tan fácil. Y lo mismo ocurre con otros formatos como la televisión o la prensa escrita, que han sido puestos en crisis por el surgimiento de nuevos formatos que prestan su misma función pero con costos de producción infinitamente menores. Y entonces uno puede tener su propio programa de radio o de televisión que sin duda no alcanza lo mismo que los producidos por los medios tradicionales, pero que se le parece lo suficiente como para poner en crisis al formato mismo. Por otra parte está el surgimiento de nuevos formatos que no caben en las categorías usuales que se usaban en los medios tradicionales. Quizá el mejor ejemplo son las stories, que son su propio formato de interacción y que han encontrado en escenarios como TikTok su auge. Usualmente lo que uno ve en TikTok son chistes y contenido humorístico de calidad variada, pero al final lo que ofrece el formato, una capacidad para editar que en otras plataformas requiere habilidades especializadas, es lo que importa, y lo que ha dado lugar a contenidos que incluyen texto, imagen, audio y realidad aumentada, y eso se puede usar para hacer humor o cosas intrascendentes, pero también se usa para hacer crítica política, divulgación del conocimiento, denuncias y organización de movilizaciones sociales. Del mismo modo, y al no estar sometidos a las reglas rígidas que rigen a los medios tradicionales, estos nuevos formatos crean también nuevos lenguajes que en la mayoría de los casos se escapan de las posibilidades de los medios tradicionales para entenderlos o replicarlos, y esto es un punto fundamental de estos medios que están surgiendo en las periferias, porque estos nuevos lenguajes, que son el lenguaje transmedia, intertextual, multiformato o como lo quieran llamar, anuncian la crisis de los medios tradicionales que, al estar paralizados por su propia rigidez y su tamaño, no logran adaptarse a tiempo y fallan en la mayoría de los casos en entenderlos. Por eso, cuando medios grandes intentan hacer podcast, no suenan tanto a podcast como a emisora tradicional, por poner un ejemplo. Sin embargo, precisamente porque se trata de infraestructuras mucho más pequeñas, estos nuevos medios son incapaces de cubrir la actualidad como lo hacen los medios tradicionales, que tienen plantas de periodistas, equipos y capacidad instalada para seguir el desarrollo de los hechos en tiempo real. Nosotros, los que nos dedicamos al podcast, a ser youtubers, tiktokers, al blogging y a todos estos nuevos formatos, no tenemos todavía la posibilidad de alcanzar cubrimientos de gran escala. Cada episodio de Presunto Podcast, cada episodio de Radio Ambulante, cada nuevo video de Wally, que salen en el mejor de los casos una vez por semana, están limitados por el tamaño de su infraestructura y sus cubrimientos son, por ahora, parciales.
Por otra parte, algunos periodistas que durante años han ejercido en los medios tradicionales han comenzado a desmarcarse o se han salido definitivamente de ellos y han migrado hacia las periferias, trayendo consigo ciertas audiencias que antes solo consumían los productos de los medios tradicionales. Esto lo pudimos ver con La Caída de Semana y con los proyectos de Daniel Coronel y Daniel Samper y el de María Jimena Duzán. Asimismo, ciertos sectores de la sociedad que tienen capacidad para financiar infraestructuras relativamente grandes están haciendo apuestas por consolidar nuevos medios que implementen estos nuevos lenguajes, siendo 070 uno de los mejores ejemplos en Colombia. Estos medios de la periferia se dirigen a un público que ya no se siente representado en los medios tradicionales y es con este público que cada vez consume menos televisión por cable, que cada vez escucha menos emisoras y que cada vez lee menos prensa con quien conversa. Eventualmente, cuando los jóvenes de finales de los 90 y principios de los 2000 comienzan a interesarse más y más en la política, estos nuevos medios serán sus referentes y serán los escenarios donde las conversaciones de la sociedad tendrán lugar. Los medios tradicionales que no se adapten a esto están condenados a desaparecer o a convertirse en pasquines de propaganda política, como parece que está a punto de pasar con el tiempo, como pasó hace años con RCN y como pasó hace poco con la revista Semana, tras caer en las garras de Gabriel Gilinski y de Vicky Dávila. Con todo esto en mente, miremos algunas preguntas que conviene que nos hagamos para formarnos una opinión. ¿Cómo ha sido la relación de los medios de comunicación tradicionales con el poder político en Colombia? ¿Cómo se han consolidado estos grandes medios en el panorama político del país? ¿Cuál es el papel de Internet en la actual crisis de los medios tradicionales? ¿Cómo afecta Internet económicamente a los medios tradicionales? ¿Cómo los afecta políticamente? ¿Qué papel juegan las personalidades con poder de los medios tradicionales en su crisis? ¿Qué responsabilidad tienen Néstor Morales, Vicky Dávila, Luis Carlos Vélez, Yolanda Reyes, Julio Sánchez y demás en la crisis de los medios tradicionales? ¿Qué actitudes suelen asumir ante el poder? ¿Qué consecuencias tienen estas actitudes en los medios tradicionales? ¿Qué podemos esperar de los periodistas que no ocupan cargos de poder aún pero que aspiran a ocuparlos? ¿Cómo podemos asegurarnos de que no repliquen las dinámicas de quienes hoy son sus jefes? ¿Qué tanto se necesitan los medios de comunicación tradicionales con eso que llamamos el establecimiento político? ¿Cómo esa dependencia mutua nos afecta directamente a nosotros en tanto consumidores de información? ¿Cómo podemos exigir a los medios más independencia? ¿Qué papel tienen los medios tradicionales en las maneras en que formamos nuestra opinión? ¿Qué tanto de las opiniones que tenemos del mundo están influenciadas por la manera en que los medios de comunicación tradicionales tratan las noticias? ¿Qué sectores políticos se han visto beneficiados por esta crisis de los medios? ¿A quiénes les conviene que las grandes figuras de los medios tradicionales sean personas de ultraderecha? ¿Qué pasará con el tiempo tras la salida de Pombo? ¿Qué implicaciones tendría que su nuevo director o directora tuviera un perfil similar al de Vicky Dávila, Néstor Morales, Luis Carlos Vélez o María Isabel Rueda? ¿Qué papel juegan estos nuevos medios periféricos en todo esto? ¿Cuál es su deber con la audiencia? ¿Cómo podemos ayudarles a florecer? ¿Qué tan consciente soy del contenido que consumo? ¿Cómo asegurarnos de que la realidad no sea producida únicamente por fascistas? Hasta aquí este episodio de Opinar un Rato. La invitación es a que con todos estos elementos, análisis y preguntas se tome el tiempo de formarse una opinión crítica e informada. Es muy importante que sepa que todo lo que digo aquí, como es evidente, está atravesado por mis sesgos y opiniones personales. En este programa yo no pretendo ser objetivo ni imparcial. Yo pienso que las audiencias debemos tener un papel mucho más activo en el contenido que consumimos. Es nuestro deber exigir, cuestionar y sancionar socialmente a los medios y a los periodistas que no cumplen con su deber, y que en la medida de nuestras posibilidades debemos apoyar a estos nuevos medios periféricos. En todo caso, los elementos, preguntas y reflexiones que presento aquí parten de mi análisis de los hechos y mis lecturas y creo que pueden serles muy útiles para las opiniones que ustedes deseen formarse. De todos modos, procuren leer más, plantearse preguntas nuevas, buscar otros ángulos. Opinar bien es difícil, pero vale la pena y es importante para todos. Opinar un Rato es una rama del proyecto de divulgación de ciencias sociales Pensar un Rato. La mejor manera de ayudar a este proyecto es compartiendo los episodios en todas sus redes sociales. Recuerden que ahora también pueden ser patrons de este proyecto y ayudarlo a crecer. También pueden seguir a Pensar un Rato en Twitter en la cuenta @_Pensar un Rato. Mi nombre es Miguel Hernández Franco y me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como @MiguelLetras. Gracias por escuchar y nos oímos pronto.